área de la parábola y igual a x cuadrada para cuando x es igual a 0 hasta x igual a 2 y su generalización. El propósito del presente vídeo es aproximar el área de la parábola y igual a x cuadrada desde x igual a 0 hasta x igual a 2 y compararlo con la fórmula de Arquímedes y ver que dicha fórmula permite obtener el área de esta parábola en cualquier intervalo que se desee. Bien, dice, aproxima el área de la parábola y igual a x cuadrada para cuando x es igual a 0 hasta x igual a 2. Aproximemos el área con 16 rectángulos por exceso y 16 por defecto. A ver, por exceso, aquí lo trazo y trazo 16 rectángulos, aquí está la parábola en color fuchsia, y los rectángulos que lo estoy haciendo por exceso son 16 rectángulos. Entonces llenemos una tablita como esta. El rectángulo 1, su ancho, ¿cuánto va a ser? Es 1/8. ¿Por qué no un 16avo? Porque son 2, se dividió en 16, pero son 2 unidades. Entonces cada unidad le toca 8 rectángulos. Por lo tanto, el ancho es 1/8. ¿Sí? Y la altura sería 1/8 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y va a ser un 64avo. Y el área del primer rectángulo sería 1/8 por un 64avo y nos da 1 sobre 512. El rectángulo 2 también tiene 1/8 de ancho, pero su altura va a ser 2/8, porque ya vamos en el número 2, ¿sí? 2/8 al cuadrado, entonces va a ser 4/64avos. Y si multiplico 1/8 por 4/64avos, obtengo 4 sobre 512. El rectángulo 3, su altura sigue, su ancho sigue siendo 1/8, pero su ancho va a ser 3/8 al cuadrado, entonces nos va a dar 9/64avos. Y 9/64avos, si lo multiplico por 1/8, me da 9 sobre 512. El rectángulo 4, igual, el ancho es 1/8, pero su altura va a ser 4/8 al cuadrado. 4 por 4, 16/64avos. Porque 8 por 8 es 64. Y 1/8 por 16/64avos me da 16 sobre 512. El rectángulo 5, su ancho es 1/8, pero su altura sería 5/8 al cuadrado. 5 por 5, 25 y 8 por 8, 64. 25/64avos. Por 1/8 y nos da 25 sobre 512. Cuando sea 6, el rectángulo 6 de todas maneras tiene 1/8 de ancho, pero de alto serían 6 por 6, 36 sobre 64. Hacia abajo siempre va a ir sobre 64 porque es 6/8 o tantos octavos al cuadrado. Si lo multiplicamos por 1/8 nos queda 36 sobre 512. El rectángulo 7, 1/8 de ancho, pero de alto serían 7/8 al cuadrado, o sea 49/64avos. Y 1/8 por 49/64avos da 49 sobre 512. Si es el rectángulo 8, tiene 1/8 de ancho, ¿sí? Su altura sería 64 sobre 64, porque es 8 por 8. ¿Sí? Y el área sería 64 sobre 512. El rectángulo 9 también tiene 1/8 de ancho, pero ahora serían 9/8. Y 9 por 9 son 81/64avos por 1/8, 81 sobre 512. El rectángulo 10 también de ancho es 1/8, pero 10 por 10 son 100 sobre 64. Al elevarse al cuadrado, 10/8. Y ya nos queda que 1/8 por 164avos son 100 sobre 512. El rectángulo 11 igual, 1/8, pero el otro serían 11/8 al cuadrado y entonces serían 121/64avos. Por 1/8 nos da 121 sobre 512. El rectángulo 12, también 1/8 de ancho, pero de alto serían 12 por 12, 144 sobre 64. Por 1/8 y nos va a dar 144 sobre 512. Ahí llegamos hasta el 12, pero son 16, entonces continuamos acá. El rectángulo 13, el ancho es 1/8, pero 13/8 al cuadrado es 169/64avos, ¿sí? Por 1/8 y nos queda 169 sobre 512. Cuando es 14, el ancho, el rectángulo de 14, de todas maneras el ancho es 1/8, pero su altura serían 14/8 al cuadrado. Y 14/8 al cuadrado es igual a 196 sobre 64. Por 1/8, 196
sobre 512. Cuando el rectángulo sea a la altura de 15, rectángulo 15, serían 15 al cuadrado sobre, serían 15 octavos al cuadrado, serían 225/64. Por un octavo, 225/512. Y 16, también el rectángulo es un octavo, pero 16 al cuadrado sobre 8 al cuadrado va a ser 256/64. Por un octavo y queda 256/512. Si sumamos todos esos, ven que todos tienen 512, nada más sumaríamos 1, más 4, más 9, más 16, más 25, etc. Nos daría 1496/512. Pero eso lo podemos dividir entre 8. Y 1496 entre 8 da 187. Y 512 entre 8 da 64. Y entonces el área por exceso de los rectángulos sería 187/64. Para el área por defecto, al área total se le resta el área del rectángulo 16. O sea, el área por defecto sería 187/64 menos 256/512. Pero esto lo hacemos y nos daría que son 1240/512. ¿Sí? Lo que nos dio lo podemos simplificar. ¿De dónde sacamos esto? De irlo simplificando. Al dividirlo, por ejemplo, entre 8, 1240 entre 8 queda 155. Y 512 entre 8 da 64. ¿Sí? Promediamos. Y 187/64 más 155/64 entre 2. Arriba, primero, 187 más 155 da 342/64. Como es entre 2, el 342 se divide entre 2 y queda 171/64. Por lo tanto, el área aproximada debajo de la curva y igual a x cuadrada para x desde x igual a 0 hasta x igual a 2 es 171/64 o aproximadamente 2.671875. ¿Sí? A eso nos da la aproximación, sabemos que no es exacto. Arquímedes de Siracusa, en el siglo III a.C., descubrió por métodos geométricos que la fórmula para calcular el área de una parábola y igual a x cuadrada es área igual a 1/3 de x cúbica. ¿Sí? Dice, ¿cuánto es el área de dicha parábola desde x igual a 0 hasta x igual a 1? Pues ya basta que sustituyamos. Dice, simplemente se sustituyen los valores de x en la función área y luego se resta. Área 0, vamos a poner cuando vale 0, 1/3 de 0 al cubo. Pero 0 al cubo es 0 y por 1/3 queda 0. Pero el área 1, cuando vale 1, 1 al cubo es 1 por 1/3, 1/3. Restamos 1/3 menos 0 y queda que el área es 1/3. Por lo tanto, el área bajo la curva y igual a x cuadrada, desde x igual a 0 hasta x igual a 1, es 1/3. O sea, ven que allá cuando lo hicimos en el video anterior, aparecía que se aproxima a 0.3333, pero si le hacíamos más decimales iba a ir aproximando más y más, pero al final de cuentas es el área igual a 1/3 de x cúbica. 2. ¿Cuánto es el área de dicha parábola para cuando x igual a 0 hasta x igual a 2? O sea, lo que acabamos de hacer por aproximación que nos dio 2.67. ¿Sí? Vamos a verlo. El área cuando es 0 sería 0 al cubo, 0 da 0. Pero cuando es 2 al cubo es 8 por 1/3 igual a 8/3. ¿Sí? Y si lo restamos, 8/3 menos 0 queda 8/3. Por lo tanto, el área bajo la curva y igual a x cuadrada de x igual a 0 hasta x igual a 2 es 8/3. Y 8/3 nos da 2.66666 y allá nos dio 2.67. ¿Se dan cuenta? Esta es la fórmula ya exacta. Dice, ¿cuánto es el área de dicha parábola para cuando x es igual a 2 hasta x igual a 10? Aunque ya no lo tengamos graficada, simplemente lo sustituimos ambos valores en la ecuación del área y lo restamos. Área es igual a 1/3 de 2 al cubo. 2 al cubo son 8. Entonces serían 8/3. Y 10 al cubo pues son 1000. Y serían 1000/3. Si sacamos la diferencia, 1000/3 menos 8/3 igual a 992/3. Por lo tanto, el área que hay entre x igual a 2 y x igual a 10 de la parábola y igual a x cuadrada es 992/3. Dice, una vez
que se tiene la ecuación que modela el área bajo una curva, es muy sencillo el cálculo del área. El cálculo integral es la herramienta matemática que permite calcular el área bajo de cualquier curva. En próximos videos trataremos cómo calcular las integrales, pero recuerda, el área bajo una curva tiene un significado dependiendo de lo que se tenga en los ejes coordenados. Esto es muy fundamental. ¿Okay? Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que refuerces tus competencias sobre el cálculo del área de la parábola y igual a x cuadrada, te invito a que realices las siguientes actividades. Para ello puedes usar la fórmula de Arquímedes. Dice, determina el área de dicha parábola cuando x toma los valores entre 3 y 9. 2. Determina el área de dicha parábola cuando x toma los valores entre 5 y 11. 3. Determina el área de dicha parábola cuando x toma los valores entre 4 y 30. Aquí, aunque no lo hagas la gráfica, simplemente ya tienes la fórmula y con esa las puedes hacer. Aquí te doy las respuestas con la intención de que llegues a los resultados correctos. Pues muy bien, espero que te haya quedado claro. Nos vemos el próximo video.